Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Aquí estamos, señoras y señores, para saludarles este día, martes 26 de septiembre del 2017. Les presentamos un saludo de bienvenida, les convocamos a un sinnúmero de análisis coyunturales muy importantes. Voy con el columnista de talla, el señor doctor Simón Pachano. Simón alude a que hay un Montesinos dentro de Carondelet, o había. Pero Montesinos en Carondelet fue una figura que hoy va a ser muy mediática desde el punto de vista de que ustedes lo logren ubicar en el imaginario de toda la sociedad ecuatoriana. Esa frase a la que apelaba particularmente este maravilloso hombre de frases grandes, Carlos Marx, en el 18 de Brumario. Aquí primero dice Simón fue la farsa y después la tragedia. Comenzó con la comedia de los pativideos en esta coyuntura, en la nuestra, en la vergonzante, en las que hemos aprendido a asimilar y lamentablemente también a olvidarnos. Apelando a esta frase de Carlos Marx, Simón Pachano dice, comenzó con la comedia de los pativideos y llegó, sin terminar aún, a la cámara oculta en lugar más sensible de la toma de decisiones. El trayecto entre la payasada y el drama no fue fortuito, ni provino de personajes de novela, con gafas oscuras, con abrigos de cuellos levantados y sombreros embutidos hasta las cejas. No. Seguramente habrá habido uno que otro en ese estilo, pero serían los que hacían el trabajo sucio, los que no dejan huella de su paso por el mundo. Los otros, los creadores del sistema, porque eso es lo que hubo, un sistema, actuaron a cara descubierta, propagaron a los cuatro vientos su objetivo y dieron numerosas pistas de los medios que estaban empleando para conseguirlo. Esos medios harían posible introducirse entre la vida de los otros, para decirlo con título de película. Escuchas telefónicas, intercepción de correos electrónicos, grabación de conversaciones y reuniones pasaron a convertirse, como recordaremos, en actividades corrientes de ministerios y de secretarías. El aparataje
el aparataje se fue montando desde los inicios del gobierno de Correa. En agosto del 2008, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos y actualmente presidente del Consejo de la Judicatura, ponderaba de las bondades del recién creado Plan Libertador. Esos nombres, Plan Libertador. En ello le hacía coro el ministro de Gobierno y Policía, que dicho sea de paso, tardó 8 años en reconocer el engendro que había ayudado a montar. Ambos funcionarios destacaban el avance que se lograría en el combate a las actividades criminales con el monitoreo de todo el espectro electromagnético. Por ingenuidad, o quizá con plena conciencia de lo que hacían, jamás se tomaron la molestia de definir lo que significarían actividades criminales. ¿Por qué pusieron este nombre? ¿Dónde hay un referente de esta denominación tan general y tan grave? Actividades criminales. Ahí podría entrar cualquier cosa, especialmente la política, como en efecto sucedió. El tema de fondo no eran los medios. Al fin y al cabo, todo gobierno y todo sistema de justicia deben tener instrumentos para recabar información. El problema que ahora aparece en casi toda su dimensión era el objetivo que perseguía el gobierno con la instalación de este sistema. En un sistema. Esa meta era la instauración de un modelo de control político que no tuviera fisuras. Ojalá esté escuchando para que se anime a clausurar esa Secretaría pseudo de inteligencia. Ojalá el señor presidente Moreno repare en las reflexiones que Simón Pachano, en esta crónica que vale la pena complementarla, nos ofrecía ayer como un escrito, uno de los más importantes de la edición del Universo de esta víspera. A mí me llamó mucho la atención y continuaba. Esa meta era la instauración de un modelo de control político que no tuviera fisuras y que redujera al mínimo el espacio de la oposición. La calificación de las actividades políticas como hechos delincuenciales era parte de esa visión, como se puede comprobar con los informes de inteligencia que se han difundido en los últimos días. Una simple reunión era un acto delictivo que debía ser cuidadosamente registrado. ¿Cómo recuerda toda esta jornada en donde cada cual lucía más sanguinario que otro para terminar con la oposición? Más sanguinario en el estricto sentido de ser un adulón, hacer méritos, llegar a Carondelet con ocurrencias, con inventos. Había afiches de personajes sospechosos, era toda una psicología que montaron, que nos tenían ciertamente a ratos asustados, porque de lo que yo recuerdo, siempre decíamos, ¿a dónde van estos? ¿Qué quieren instaurar en nuestro país? Y ahí cayeron, ustedes recuerdan, estimados oyentes, estimados lectores, ahí cayeron los 10 de Luluncoto, según recuerda el doctor Simón Pachano, y por experiencias previas como la de los Vladivideos, claro, recordamos a los Vladivideos en Perú. ¿Ustedes recuerdan? Los Vladivideos en Perú. Se sabe que esos controles sirven no solamente para vigilar las actividades políticas,
siempre consideradas como subversivas, sino también para tapar los actos de corrupción, los de ustedes, los actos de corrupción, y para utilizar la información a manera de chantaje. Sí, la particularidad de este caso es que Montesinos y Fujimori, óigaselo bien a Simón Pachano, la particularidad de este caso es que Montesinos y Fujimori eran una sola persona. Montesinos en Carondelet queda leído, queda explicado, queda como insertado como un recuerdo, un mal recuerdo, una mala memoria de esta época. ¿Y por qué al doctor Simón Pachano no se le ocurrió, acertó en orientarnos a recordar estos episodios de Carondelet en toda esta etapa correísta? Y ahora quiere volver, señor doctor Pachano, aquí nomás está en Bogotá, no atina qué hacerse. Las cosas no le están saliendo bien, o por el contrario, le están saliendo de excelencia. ¿Qué sabemos de las interioridades de Alianza País? Hay una polarización en este momento. Todo eso para el criterio y la opinión siempre significativa e importante de Simón Pachano. Buenos días, doctor, qué grato saludarle. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias, el gusto es mío. Nosotros queremos que esto sirva para que la imaginación social retroceda y se expanda, pero en señal de previsión, digamos. ¿Usted cree que esto podría volver simple y llanamente con la presencia de los personajes que la forjaron? Gonzalo, yo creo que lo que se trató de establecer aquí fue un sistema de control de la ciudadanía. Y ese sistema, o parte de ese sistema, es lo que hemos visto en estos días, lo que se ha hecho evidente con los mecanismos o procedimientos de espionaje que incluso llegaban a los más altos niveles. Recordemos que una asambleísta dijo en días pasados, la semana pasada, que de qué se admiran si en todos los ministerios había cámaras para controlar precisamente a los propios ministros. Es decir, que no solamente se controlaba a la oposición o a quienes se creía peligrosos, a quienes se les consideraba enemigos, sino a los propios partidarios, a la gente que el propio presidente había nombrado. Pero esa es una parte. Creo que la otra parte de esto tiene que ver con el control a la libre expresión, por ejemplo, con la ley de comunicación, con todos los instrumentos que se fueron aplicando para restringir la libre opinión de las personas. Y el otro aspecto es el control a las organizaciones sociales y a las organizaciones políticas. Es decir, se estaba montando un sistema muy complejo de control de la actividad política, del pensamiento, de la libre expresión por diversos procedimientos, por diversos mecanismos. Uno de esos es este que se está poniendo en evidencia con las cámaras ocultas y con las grabaciones, etcétera. No me conviene ni sirve preguntarle a usted mismo quién era el Montesinos y quién era el Fujimori. Bueno, en el caso peruano era muy claro, había un operador político que era Montesinos y que era el encargado de manejar todo esto. De lo que se conoce acá, en Ecuador, no hubo ese operador político. Todo estaba concentrado en la figura del presidente de la República, que era el que operaba ambas cosas. Hacía tanto de Fujimori como de Montesinos. ¿Y cuántos montesinos están en este momento replegados, ahogados quizá?
o soñando retomar el control de lo que ordenaba o de lo que quiere ordenar desde Bogotá Fujimori. Es que, Gonzalo, yo creo que muchos de ellos, de quienes estaban en ese juego, saben perfectamente que ellos también fueron espiados y que por lo tanto ahí hay un montón de rabos de paja que pueden quemarse con la más pequeña chispa que pueda aparecer ahí, porque todos tienen algún problema, digamos, que podría ser ventilado precisamente por este sistema, porque les llegaba a ellos mismos. Entonces, creo que el problema es bastante más complejo que simplemente decir, esa cámara ya no funcionaba, esa cámara estaba desconectada, era un sistema simplemente de seguridad para proteger la privacidad del despacho presidencial. No, eso puede ser una cosa episódica, una cosa anecdótica, pero realmente creo que lo que pone en evidencia esto es un sistema que se fue montando. Y en el artículo que fue leído, yo hago referencia al Plan Libertador, que es uno de los instrumentos fundamentales que se montó en su debido momento. Cuando entre el ministro de Justicia en ese momento, Gustavo Yarc, y el ministro del Interior, Fernando Bustamante, establecen ese sistema y comienzan, digamos, a hacerlo de una manera, creo yo, bastante técnica y muy moderna para instaurar todo un sistema de espionaje que tiene alcances bastante amplios, bastante grandes y que llega, digamos, insisto, a todos los sectores y no solamente a controlar a la oposición. El gerente de la justicia ecuatoriana, y usted sabe al que me refiero, ¿resultó ciertamente un mojigato dentro de todo este contexto de trama? Yo creo, Gonzalo, que todas las personas que trabajaron en esto, todos los quienes formaron parte de los gobiernos de Rafael Correa, sabían perfectamente en lo que estaban y eran engranajes de todo este aparataje que se montó. Sabían perfectamente cómo estaba funcionando. Las declaraciones a las que hacía referencia de la asambleísta, que fueron de hace una semana más o menos, lo dicen claramente, que se admiran si sabíamos que esto era así. Es decir, todo el mundo sabía lo que se estaba montando y sabían que ellos podían ser también las víctimas. Eso es clarísimo. ¿Y qué tendrá para sí este momento, luego de que se llevaron con determinadas instrucciones los policías, los detectives, los miembros de la Secretaría de Inteligencia, se llevaron lo importante de las cámaras, que obviamente deben ser los grabadores? ¿Se llevaron, cree usted, material muy significativo ya de la etapa morenista? Me imagino, Gonzalo, yo no conozco los detalles técnicos, no sé cómo se va a hacer esa auditoría, digamos, ese análisis de lo que se ha encontrado, pero lo que sí me parece a mí inexplicable es que el presidente Moreno siga manteniendo en su cargo al señor Vallejo, al secretario de Inteligencia, que, recordemos, es un funcionario de libre remoción. Él tiene el rango de ministro, él es un secretario de la presidencia de la República, es decir, tiene un rango de ministro, por lo tanto, de libre remoción por parte del presidente de la República, y podría él ya hacer un cambio ahí. No se necesita consulta popular, no se necesita ninguna de esas cosas, simplemente la voluntad de decirle, señor, aquí vamos a cambiar, e incluso el propio presidente puede cambiar hasta los objetivos y las facultades de esa secretaría, porque es una instancia propia del Ejecutivo en la cual él puede hacer cambios prácticamente ilimitados en ese sentido. Se está convirtiendo como personaje sagrado, ¿no? Debe reunir una suerte de poder de chantaje también, no sé, a uno le invita a meditar en la noche. Sí, siempre estos personajes han tenido muchísima fuerza y han terminado volviéndose en contra de quien los creó. Eso ha sido así muy claro. Los jefes de la Checa en la Unión Soviética
primero bajo Lenin y después bajo Stalin, jugaron siempre ese papel. No estoy diciendo que este haya sido un gobierno totalitario como aquellos, pero estoy comparando simplemente a las funciones que desempeñaban estos individuos. Pero yo quiero expresar un cálido saludo a mi invitado de esta hora también. Le pido su permiso, doctor Pachano, Sí. porque combinar una opinión respecto de su escrito con un ciudadano de la talla de Rafael Ollarte, un gran jurista ecuatoriano. Un saludo para Rafael. Y Gonzalo, yo había advertido que yo tengo un compromiso. ¿Sí? Voy a tener que retirarme en unos pocos minutos, ¿sí? ¿Cuál es el Montesinos de esta jornada según su visión? Un gran abrazo y buen día. Un abrazo, Gracias, Gonzalo, doctor gracias. Pachano. Y un saludo a Rafael Ollarte. Gracias. Bueno, qué placer estar con usted, qué placer haber escuchado, don. Bienvenido, Simón, gracias, doctor. y estar Muy con amable. con toda la audiencia. ¿Quién es el Montesinos de la historia nuestra, en cambio? Mire, lo que pasa es que nosotros calificamos como montesinos generalmente a estos personajes que antiguamente llamábamos los Rasputín. Es decir, estas personas que sin tener el poder en el sentido jurídico del término, porque no eran ni el zar de Rusia ni el presidente del Perú, han manejado el poder tras del trono. Estos son los que nosotros llamamos ahora montesinos, que es un nombre más cercano y más moderno que el de los antiguos rasputines, ¿no? Es decir, estas personas que lo que hacen es influir en el primer mandatario para la toma de decisiones. Yo no sé si, y claro, en el caso de Montesinos con un agregado. El agregado de Montesinos era el de la absoluta corrupción, el de la corrupción política, porque el caso de Rasputín ciertamente usted también lo podría calificar como de corrupción, pero de otra naturaleza, la manipulación a la zarina, y a través de la zarina la manipulación al zar de Rusia. En el caso de Montesinos era un hombre que conocía algunos secretos del amigo Fujimori, porque Fujimori había tenido algunos problemas legales anteriormente. Y lo que hizo este Montesinos, que era un capitán dado de baja en el ejército peruano, y que luego se dedicó a la profesión jurídica, donde usted encuentra de todo, este Montesinos lo que hizo fue, a través de malas artes, sacarle los problemas de encima a Fujimori. El problema de esos casos es el que, entre comillas, te saca los problemas de encima, conoce tus líos, conoce tu rabo de paja. Y es la persona que además te puede encerrar. Entonces tú tienes dos opciones. Una, pues someterte a no los caprichos, porque todas las personas tienen un límite, pero sí a sus condicionamientos y sus cuestiones. Entonces, Fujimori le dio mucho poder. A sus delimitaciones. Exactamente. Fujimori le dio mucho poder finalmente a Montesinos, a base de estas cuestiones que hacía Montesinos, que le siguió haciendo en la presidencia. Ahora, ¿quién será el Montesinos ecuatoriano? Siempre se ha dicho lo mismo. Pero ojo, esto del Montesinos ecuatoriano también se dijo en las épocas de otros expresidentes, es decir, que habían tipos que influían malhadadamente la voluntad presidencial para lograr ventajas personales y hacer negocios turbios, El tema de las cámaras suena a eso. Es decir, ¿por qué razón hay alguien que graba las conversaciones privadas? Algo que no solo es una cuestión de mal gusto y de mala educación, sino que infringe la privacidad de las personas, porque cuando usted llama a alguien a conversar, esto, por ejemplo, en el ámbito del derecho es inaceptable, porque el cliente te cuenta cosas y el abogado tiene la obligación de guardar el secreto. Se conoce como el sigilo profesional. Por ahí hay alguien que ha querido evitar que exista el sigilo profesional, pero lo contrario, si las personas que acuden en procura de defensa profesional no pueden decirle todo al abogado, no van a tener naturalmente una defensa eficiente. Lo peor que puede ocurrirle, no al abogado, sino al defendido, es que no le diga la verdad al abogado y que el abogado la descubra a mitad de camino. Eso puede complicar, de hecho complica la defensa. ¿Quién será entonces el Montesinos ecuatoriano que había estado grabando las conversaciones que tenía el
ex jefe del Estado con las personas que mantenían conversaciones en Carondelet, porque había unas cámaras ocultas. O sea, yo creo que eso ciertamente le ha preocupado al presidente Lenín Moreno, primero por el mal gusto de que había la cámara ahí y que no le habían avisado y que la descubren porque había una fuente de calor, lo que querría decir que la cámara estaba en funcionamiento y que por eso la descubrieron. ¿Pero qué hacían con esa cámara? No creo que el señor presidente Moreno fue revisando con sus manos cada metro cuadrado de toda la sala de su despacho hasta ver dónde estaba caliente. Debe haber habido una denuncia previa o ya una impresión comprobadamente, ¿qué podríamos decir? Comprobadamente certera para que le digan, presidente, aquí hay algo, le están espiando. Y cuando encontraron la cámara, es obvio que el señor presidente haya dispuesto que le den un informe al rato o pasando unos minutos, tal vez un día no más, para que le digan, esta es una cámara que hacía o se prestaba para grabar estos y estos otros actos. Total es que vimos que unos empleados digamos con todo respeto, de segunda categoría, bueno, en este tiempo eran de primera categoría, estos empleados de segunda categoría se cogieron los instrumentos y se los llevaron. Hasta este momento no se conoce para nada qué hacían esas cámaras. Gabriel Hidalgo, señor doctor, bienvenido, muy buenos días. ¿Se puso a pensar usted en la cámara en la que detectó por el calor en la pared, el mismísimo señor presidente de la República? Gabriel, bienvenido, muy buenos días. Le saludamos con el doctor Ollarte. Buenos días, Gonzalo, buenos días al doctor Ollarte. Para mí es un placer nuevamente acompañarlos y acompañar a los amigos que nos escuchan a través de Radio Democracia y de EXA-FM. Bueno, hay detrás de eso todo un entramado de circunstancias políticas y de circunstancias jurídicas que hay que desenredar, pero especialmente detrás de una cámara hay la intención de espiar, de buscar información sin que el espiado se entere, y estamos hablando del principal personero del Estado ecuatoriano. Entonces, detrás de esto hay un conjunto de circunstancias que no solamente podrían tipificar delitos de gran importancia, asociados tal vez a la traición a la patria, sino además una descomposición institucional terrible, pues que exigirían pues una recomposición, una reforma profunda que evite, por ejemplo, este tipo de abusos y este tipo de excesos. No es para tanto mediocres, nos dice el que esté en